¿Alguien sabe lo que significa esto? Esta es una letra del alfabeto árabe. Es la letra N. La primera letra de la palabra nazareno. En el Corán se los llama cristianos, se los llama nazarenos, seguidores de Jesús el Nazareno. ¿Y por qué esto se convertirá, para mí ya lo es, pero por qué se convertirá en un signo de honor? Porque cuando el Estado Islámico entra en Mosul, la ciudad de Mosul, lo primero que hace es marcar la casa de todos los cristianos con esta letra, ¿sí? Para indicar que es casa de cristianos. Y abajo de la letra se escribía: esta casa es propiedad del Estado Islámico. Es decir, por ser cristianos, ante los terroristas del Estado Islámico, no tenemos siquiera derecho a tener una casa. Todas las casas cristianas de Mosul fueron decomisadas el primer día. Esta letra es para ellos un insulto. Significa que somos infieles, significa que somos politeístas. ¿Y qué ocurrió? Muchísima gente en el mismo Irak y después fuera empezó a escribir este dicho: somos todos nazarenos, uniéndose a los cristianos perseguidos. Ustedes no se dan una idea de lo que significa para nosotros misioneros en Medio Oriente escuchar a un musulmán decir: yo soy cristiano. Era un apoyo nada más, no es que pasaban a ser cristianos, ¿no? Pero para un musulmán, escuchar que estamos acostumbrados a la persecución de los musulmanes, escuchar a musulmanes de buen corazón decir: yo soy cristiano, es una cosa que nos llenaba de gozo. Por eso esta letra, que a nombre del Estado Islámico significa malditos de Dios, infieles, actualmente significa perseguidos por causa de Cristo para nosotros. Es decir, dignos de la bienaventuranza. Jesucristo dice: cuando os injurien, os insulten y os persigan a causa de mi nombre, saltad de gozo. Por supuesto que es difícil, ¿no? Es fácil decirlo, pero es difícil vivirlo. Cuando la gente nos olvida, cuando parece que no nos quiere, cuando nos insultan, nos tratan mal, nosotros nos ponemos tristes. Pero Jesucristo dice: saltad de gozo. Bueno, esto es lo que nosotros vivimos en Medio Oriente todo el tiempo. La persecución por el nombre de Cristo, la discriminación, la opresión e incluso el asesinato. Por eso es que nosotros tenemos que conocer esto que está pasando, tenemos que conocerlo, porque estos son la flor y la nata del cristianismo actualmente, los cristianos de Medio Oriente. O sea, ¿quién de ustedes ha sido golpeado con un palo por ser cristiano? Levante la mano. ¿Quién de ustedes ha sido encerrado, puesto en prisión por ser cristianos? ¿Quién de ustedes le ha sido cortada una mano por ser cristianos? ¿Quién de ustedes tiene un pariente asesinado por ser cristiano? Yo no. Yo no llegué al derramamiento de sangre por la fe todavía. Y los cristianos Medio Oriente sí llegaron. Por eso es que estar en Medio Oriente como misionero significa estar delante de gente que ha sido elegida por Cristo para sufrir realmente en su nombre. Gente que puede saltar de gozo. Nosotros todavía no. Lo nuestro es muy poco. Y estamos hablando de crímenes serios, ¿no? Entra el Estado Islámico en Mosul hace 2 años, marca la casa de los cristianos, al día siguiente empieza a presionar para la conversión. 3 opciones: impuesto, conversión o muerte. En realidad son 2, porque el impuesto a los no musulmanes era tan alto que era imposible de pagar. Un hombre ganaba $500 de sueldo por mes y tiene que pagar 2.500 al Estado Islámico. No eran 3 opciones, eran 2. Conversión al Islam o muerte.
A los cristianos le ponían un fusil en la cabeza y les decían, o te haces musulmán o disparo. ¿Cuál fue la respuesta? Todas, absolutamente todas las veces. Dispare. Cantidad de mártires. Así. Islam o muerte. Yo soy cristiano. A muchos era solamente una amenaza y después de amenazarlos varias veces los dejaron ir, pero muchísimos los mataron. Pero a uno de los que dejaron ir, ellos tenían un arma en la cabeza y decían, yo soy cristiano. Ni se les pasaba por la cabeza renunciar a Jesucristo. A nosotros no se nos pasa por la cabeza, pero tampoco nos han puesto a prueba de ese modo, ¿no? Eso lo han pasado ellos. Le ponían el arma en la cabeza a un niño para que el padre abandone a Cristo. Algo todavía mucho más duro. Y a veces el martirio venía con una bala en la cabeza, pero a veces no. A veces han crucificado cristianos. Han crucificado cristianos adultos y han crucificado cristianos niños. Niños de 10 años crucificados. Porque el niño de 10 años se negaba a insultar a nuestro Señor Jesucristo. Niños pequeños enterrados vivos. Eso es lo que sufren los cristianos en Medio Oriente. Y eso es un tema que nosotros tenemos que conocer como cristianos y es un tema que tenemos que hablarlo. Tenemos que comentarlo, tenemos que saberlo. Tiene que ser tema de conversación. ¿Cuánta saliva gastamos en decir tonteras? ¿Cuánta saliva gastamos en hablar mal de los demás? ¿Cuánto tiempo desperdiciado en chimentos? Y no sabemos o no nos interesa que actualmente hay más mártires que en los primeros siglos. Ustedes son gente de misa. Ustedes van a misa y nosotros celebramos la misa de Antioquía. Felicidad, Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, los apóstoles, San Maximiliano Kolbe y tantísimos mártires. Y está muy bien, ¿no? Tenemos que hacerlo. Celebramos a la reina de los mártires. Pero usted se puso a pensar, la reina de los mártires significa que ella es la reina de los mártires de hoy también. Los que mueren ahora, los que están muriendo hoy día, en Siria, en Irak, en Yemen, en Pakistán, en Afganistán, en Arabia Saudita, en Egipto, en Nigeria. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que en Nigeria es el país donde más mártires está recibiendo la iglesia ahora? Donde más se asesina cristianos. Más muertos cristianos en Nigeria que en Siria, que está en guerra Siria, ¿no? Nosotros no podemos hacer el culto a los mártires antiguos sin unirnos también a los mártires nuevos, ¿no? Usted imagínense, ¿no? Santa Felicidad y Perpetua, dos jóvenes, una la patrona, otra la sierva, hermanadas en el martirio, encerradas en el circo en Cartago, en el circo máximo de Cartago, antes de ser enviadas a las fieras. Imagínense lo que hubiese sido estar ahí, ¿sí? Verlas alentarse, escuchar cómo rezaban, poder decirles una palabra, alcanzarles un vaso de agua, a esas que en poquitos minutos iban a dar su vida por Jesucristo. Bueno, lo podemos hacer ahora, porque hay tanta felicidad y perpetua en Medio Oriente, tantos mártires. Juan Pablo II dijo, el siglo XX dio más mártires a la iglesia que los 19 siglos anteriores. El siglo XX dio más mártires a la iglesia que todos los siglos anteriores, incluyendo los 3 primeros siglos que hubo cantidad de mártires. El Papa Francisco dice, la iglesia hoy en el siglo XXI es iglesia de mártires. Y el siglo XXI está luciéndose para superar el siglo XX en la cantidad de mártires.
Entonces nosotros tenemos que tratar de concientizarnos a nosotros que eso está pasando. Dentro de 20, 30 años le van a rezar a los mártires iraquíes, sirios, nigerianos, de Yemen, como nosotros le rezamos a los mártires de los primeros siglos. Y nosotros tenemos la oportunidad de estar allí con ellos. No todos podemos viajar, ¿no? Pero tenemos la oportunidad de estar allí con ellos con la oración. Podemos estar allí con ellos con el corazón. Hubo un reportaje, si lo pueden ver en internet se los aconsejo, un reportaje de una niña pequeñita de 11 años que se llama Mariam. Una maravilla la cría, ¿no? Una pequeña teóloga, una maestra del perdón. Ella y toda su familia tuvo que huir del Estado Islámico. El papá, la mamá y las 2 hijitas. Hermosísima la nota, ¿no? El periodista que le hacía la pregunta, un egipcio cristiano, estaba conmovido. Y le dice, Mariam, hoy me has enseñado mucho. Y la niñita le dice, y vos también me has enseñado mucho. Es árabe, ¿no? Hay que responder la amabilidad con amabilidad. Entonces el periodista le dice, ¿qué te enseñé? Y se pone a pensar así. Y dice, no me enseñaste, pero sentiste conmigo. Entendiste mis sentimientos, dice ella. Los niños acá en el campamento de refugiados queremos que la gente sepa lo que estamos sufriendo y que sienta con nosotros. Es decir, que tenga compasión. Es decir, que podemos estar allí nosotros con ellos con la compasión. San Pablo nos dice, tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Eso es un mandamiento de San Pablo. Tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. ¿Qué dice la Biblia de los sentimientos de Cristo Jesús? Al ver las multitudes, se compadeció de ellos. ¿Cuál fue el pecado del rico que tenía un pobre en la puerta? Él le robó al pobre, no le robó. Él le pegó al pobre, no le pegó. Simplemente no lo tuvo en cuenta. No se compadeció de él. No sintió con él. Por eso nosotros tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que sentir el dolor que ellos sienten. Más de 100.000 cristianos en Irak perdieron todo lo que tenían de la noche a la mañana. Perdieron autos, casas, ahorros, todo lo que habían ganado una vida de trabajo. Tenemos que imaginarnos, para ubicarnos en lugar de ellos, qué pasaría si fuesen nuestros familiares, mi papá, mi mamá, mis hermanos, si ellos perdiesen todo porque gente malvada los echó de su casa solo por ser cristianos. ¿No me gustaría que los demás los ayuden? ¿No me gustaría que haya gente que piense en ellos? ¿Pero qué? ¿Los cristianos de Medio Oriente no son nuestros hermanos? Niños crucificados, niños enterrados vivos, mujeres violadas sistemáticamente, secuestros, gente quemada viva, cientos de miles de personas que perdieron todo. Eso pasa ante nuestros ojos, dice el Papa Francisco, y ante nuestro silencio cómplice. Por eso nosotros podemos estar con esta nueva felicidad y perpetua, con estos nuevos San Ignacio de Antioquía, con estos nuevos San Maximiliano Kolbe y darles una mano, con nuestra oración, como dijimos, con nuestros sentimientos, haciéndonos apóstoles de los mártires. Es muy fácil ser apóstoles de los mártires ahora. Basta un clic en la computadora. Los que tienen Facebook, lean estas cuestiones y hagan un clic compartiendo la noticia. Gracias a un clic, 20, 50, 100 personas más se van a enterar de eso. De esas 100, 10 quizás recen. De esas 10, 3 mandarán algo de ayuda. Y así nos transformamos en apóstoles de los mártires. Así no permitimos que esa fuerza espiritual se pierda. También cada uno puede mandar su ayuda. No hace falta ser rico para hacer limosna, ¿no? Ustedes recuerdan
ese pasaje del Evangelio que la viuda dejó 2 moneditas. 2 moneditas, esas no sé, serían como acá, 100 pesos, pongámosle, ¿no? ¿Y Jesucristo qué dijo de ella? Ella dio más que todo el resto. A mí me escribió una señora, me mandó $20. Y me dijo, padre, disculpe, no le mando más, pero no tengo trabajo. Yo lo veo como la viejita del Evangelio. Da lo que no tiene. Un hombre me mandó $1. Y como todas las donaciones, nosotros le mandamos un email de agradecimiento. Y no me sé que le dio vergüenza y dice, disculpe, padre, es algo simbólico, yo no puedo. Yo digo, no es algo, le escribí, ¿no? No es algo simbólico, le digo. Con $1 compramos 1 litro de leche. Con 1 litro de leche damos desayuno a varios niños. ¿Sabes la cantidad de niños que tenemos? Entonces hay que pensar en todo para ellos, ¿no? La leche, toda la comida, el transporte para la escuela. La Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, que es la que está patrocinando esto, que fue la que me invitó a venir a Colombia. Ellos han creado muchas escuelas en Irak, porque si no, decenas de miles de niños estarían sin clases. Y para un niño en Occidente estar sin clases es vacaciones. Yo los veo a los niños de Oriente y me sorprendo. A mí no me gustaba ir a clase. Ellos lo están esperando. Y son niños que han visto cosas que no tendrían que haber visto. Y tenemos que restaurar en ellos una normalidad. Para ellos hacer una escuela es quizás salvarles psicológicamente la vida para el futuro. Porque los niños cuando se les devuelve una normalidad, se les organiza actividades propias de niños, incluso recreativas, ellos se recuperan, se purifican de esas cosas que terribles han visto. Por un lado nos mandan $1, cuando otro lado nos mandan 2, cuando otro lado nos mandan 5. No se crean, no hay donantes que manden 1 millón, ¿no? Los que tienen 1 millón no donan. Los que donan son las viejitas del Evangelio, que dan un poquito. Les voy a contar la historia, 2 historias, para que vean el temple del pueblo de Irak. Y tenemos historias parecidas en Siria. Y en Nigeria yo no estoy, pero si pudiese ir a fundar, fundaría, porque tiene historias del mismo tipo. Una historia que, la primera es que a mí me llega mucho, y es de una niña que se llamaba Cristina, que tenía 13 años. Esto pasó el 31 de octubre del 2010. Quizá alguno lo haya escuchado, porque lo he repetido tantas veces, por ahí hay varios videos que la cuento, pero me niego a no contarla. La niña tenía 13 años y le dice a la mamá, el 31 de octubre del 2010, le dice, vamos a misa, hoy es domingo. La mamá se va con ella a la misa. El papá no podía ir porque era domingo y el domingo es día de trabajo en el mundo islámico, estaba trabajando. El hermano menor, Gerges, no podía ir porque estaba enfermo. Entonces fue la mamá de Cristina, que además estaba embarazada, y fue Cristina. Llegan a la iglesia y afuera de la iglesia, la mamá me contó, esto lo hablé yo con ella, me contó que le dio mucho miedo. Era normal que tenga miedo, ¿no? Esto era el 2010. Y hacía 7 años que había tenido prácticamente días en Bagdad. En Bagdad, desde el 2003 a la fecha, tenemos entre 40 y 120 atentados por mes. En octubre hubo 128 atentados. En todo el país, desde el 2013 a la fecha, hay un promedio de 20 atentados por día. Multipliquen 20 por 365 por 13. Ahí van a tener una idea de lo que significa eso. Imagínense que en Medellín hubiese 20 atentados un mes. Cosa de locos, ¿no? Bueno, ojalá en Bagdad hubiese solamente 20 atentados por mes, porque hay muchos más. Entonces la mamá tenía miedo. Se quedó rezando en una gruta que hay afuera de la iglesia, una gruta de la Virgen de Lourdes. Y cuando se dio cuenta, Cristina no estaba, ella se había alejado. Y esta mujer se asustó, ya 7 años con atentados, se asustó.
Fue corriendo a la iglesia y la encontró al fondo, de este lado. Una iglesia mucho más larga que esta, no tan ancha por supuesto, pero mucho más larga, estaba al fondo. Entonces la mamá entró y le dice, Cristina, ¿qué hiciste? Te dije que no te alejes, me da miedo, la retó, ¿no? Pero la nena no escuchaba, ella estaba arrodillada rezando. Entonces la mamá se sentó al lado, al ratito empezó la misa, y cuando iban por el Evangelio, se escucha una muy fuerte explosión afuera. Era un carro bomba. El carro bomba es el modo más eficaz que tienen los terroristas de matar gente. Porque el que lleva explosivos en el cuerpo puede llevar unos poquitos kilos. En el carro puede meter un montón de kilos. ¿Sí? Hace un mes pusieron un camión bomba. ¿Sí? Más de 250 muertos, cerca de la parroquia nuestra, ¿no? Muy cerca de la parroquia donde murió Cristina, ¿no? El carro bomba en este caso no era el atentado principal, era una distracción. Cuando explota el carro bomba, los dos guardias de la iglesia salen a ver qué pasa, a ver si pueden ayudar, y los ametrallan y los matan. Entonces está el camino abierto para entrar en la iglesia. Eran 4 terroristas, uno estaba medio herido, entonces se hizo explotar, también para asustar a los policías que querían detener a estos entrando, y empezaron a tirar granadas a la puerta, ¿no? Los terroristas. Las puertas eran bastante más altas que estas, puertas gruesas. Entonces empezaron a tirar granadas para romper las puertas y entrar. Así que imagínense la gente acá, ¿no? Dentro de la iglesia. Eran 200 personas más o menos. Escucha una explosión fuertísima, se rompen los vidrios, seguido de esos disparos, seguido de esa otra explosión, seguido de esos disparos, seguido de esas granadas en la puerta. Muchísima gente se refugió en la sacristía, se escaparon hacia allá que estaba la sacristía. Así muchos salvaron la vida, aunque los terroristas después tiraban granadas en la sacristía, pero muchos salvaron la vida. Pero no todos pudieron escapar. Y entre ellos estaba Cristina y la mamá. Cristina estaba a unos 10 metros de la puerta. Imagínense, ¿no? 13 años, 3 terroristas armados con cinturón de explosivo, granadas y fusiles de asalto. Entran en la iglesia. Cristina tiene 13 años, se da vuelta, los mira y le dice a la mamá, mamá, no tengas miedo. La mira de vuelta y le dice, si me querés, no tengas miedo. Y la abraza. Los hacen pasar a todos por el medio del pasillo central hacia el presbiterio y cuando están más o menos acá, a un grupo le dicen que se recueste. Y cuando se están recostando los ametrallan. Y entre ellos está Cristina, que cae muerta instantáneamente, ¿no? 13 años, una bala de este calibre en el corazón. Se acabó Cristina. Yo vi filmaciones de ellas después de la muerte. Uno veía las fotos de una chica hermosísima, muy bonita, irreconocible, ¿no? Toda llena de sangre, suciedad, ¿no? Cae muerta. La mamá que estaba al lado también tenía que morir, era una metralla. Pero había una señora atrás. Y la señora atrás la tira a la mamá de Cristina al piso, cayendo muerta la señora. Y la mamá de Cristina se quedó en el piso durante 4 horas quietita para que piensen que estaba muerta y no le disparen de vuelta. 4 horas que ella quedó tirada en un charco de sangre, con una persona muerta arriba, rodeada de cadáveres y al lado de su hijita de 13 años. Encima la metralla rompe los aires acondicionados. En Bagdad la temperatura puede llegar a 60 grados centígrados, ¿no? 55 es común que llegue en verano, ¿no? Rompe los aires acondicionados, el gas del aire acondicionado va hacia la mamá de Cristina y es un gas venenoso, ella sabía eso y tenía miedo por su embarazo, ella está embarazada. Lo cierto es que después de 4 años finalmente no aparecieron todos los terroristas, la mamá de Cristina se salvó. Bueno, ¿por qué cuento esta historia? Hay historias mucho más difíciles, ¿no? Un niño quemado vivo, es mucho más duro que esto, ¿no? ¿Por qué esta historia para mí es tan especial? En primer lugar, porque me la contó la mamá de Cristina cuando apareció en nuestra iglesia 4 años después. La mamá de Cristina estuvo 4 años sin poder entrar a una iglesia, de tan golpeada que quedó. No podía entrar, empezaba a temblar.
Pero finalmente, después de 4 años, se obligó a entrar porque su hijo Gerges tenía que tomar la primera comunión. Eso fue en nuestra iglesia. Nosotros preparamos el catecismo a Gerges. El día anterior a la comunión vino la mamá, se confesó Gerges, se confesan también los padres allá en Irak, antes de la comunión de un niño, ¿no? Y me contó toda la historia. Desde ese día yo le empecé a rezar a Cristina. Y Cristina me ha concedido tantísimas gracias que le he pedido. Para otros y para mí. Lo que no me ha concedido los santos ya oficiales, me lo ha concedido ella. Se ve que Dios la tenía pensada para ayudarme. Pero además lo cuento por una razón especial, ¿no? Esto es una muestra de lo que es el pueblo iraquí. ¿En qué se destaca el pueblo iraquí? Cuando yo digo Irak, ¿ustedes qué piensan? Piensan en guerra y piensan en petróleo. ¿Qué premio Nobel tiene Irak? ¿Qué científicos famosos? ¿Quién conoce un jugador iraquí, jugador de fútbol? Por su fuerza divina. La fuerza que Dios le da a sus hijos. ¿Cómo puede ser que una niña de 13 años no tiemble al ver terroristas que la vienen a matar? La chica sabía lo que estaba pasando, ¿no? Hacía 7 años que había atentados casi todos los días en la ciudad, ¿no? 7 años ya. Ella tenía amigos que habían muerto en atentados. Podemos decir que ella vio entre los terroristas y se supo muerta. Ella vio la muerte a la cara. Y no tembló. Pero no solo eso, está todo dado vuelta en esta historia. Ella parece la mamá y la mamá parece una niña. Ella le da fuerza a su madre, con 13 años, y le dice, no tengas miedo. Pero si ustedes lo piensan más, ¿sí? Hay algo raro. ¿Por qué dice, si me querés, no tengas miedo? No tiene sentido eso, ¿no? A mí me da la impresión, esto es una idea mía, me enteraré el día del juicio. Y sí, no vamos a verlo antes, que Cristina supo de alguna especie de revelación que ella iba a morir y su mamá no. No le veo otra explicación a que ella diga, si me querés no tengas miedo. Recuerda a San Luis Gonzaga que le dice a la mamá, no me llores cuando muera, voy a estar en el cielo. Y si siguen escarbando un poquito más en la historia, necesitar a nuestro Señor Jesucristo. Esas palabras son de Cristo, no tengáis miedo. Por eso es que una niña de 13 años es la debilidad que confunde a los poderosos. Los terroristas que mataron nadie los conoce. Esta niña probablemente vaya a ser recordada hasta el fin de los siglos. La mamá de Cristina y el papá, era muy impresionante verlos, ¿no? Porque es gente que la tristeza les ha cambiado el rostro. Gente marcada por el dolor. Hasta cuando sonreían parecía una mueca. No es que estaban tristes todo el tiempo, pero ya el dolor les había cambiado las facciones de la cara. Lloraban muchísimo. Gente de fe, ¿no? Pero lloraban muchísimo. La anteúltima vez que fui a verla, pues yo la historia de Cristina la conté muchas veces, y yo le llevaba cartas de la gente que le mandaban a ella, qué sé yo, por su hija. La anteúltima vez que fui a verla, estaba cambiada la mujer. Estaba tranquila, serena. El rostro ese de tristeza ya no estaba. Y le digo, ¿qué pasó? Le digo. Y me dice, hace unas semanas soñé con Jesucristo. Y Jesucristo en el sueño, en vez de corazón, estaba mi hija. Y Jesucristo me dijo, ¿por qué lloras? Y dice, ella me contó, dice, yo no sé si es un sueño, yo no sé si es una revelación o algo. Lo que sí sé es que desde ese día ya no lloro. Vive en paz. Y la última cosa que quiero contarles de esta historia de Cristina fueron los funerales. Yo no tenía el video, pero esa última vez que fui a verlos me dieron un video de los funerales. Y el video empieza ella en el cajón,
feíta, pobrecita. Irreconocible, ¿no? Irreconocible. De la niña bonita que era así tan feíta, pobrecita. Los hombres ahí hablaban delante del cajón, qué sé yo, lo taparon el cajón, cargan el cajón y salen en el pueblo de ella, en Karakosh, que ahora está en pueblo de Estado Islámico, ¿no? Pero en esa época no. Sale ella, salen los varones llevando el cuerpito de la nena. ¿Y qué hacen las mujeres? Todas al unísono empiezan un grito árabe, que es un grito que se utiliza en las bodas, es un grito de festejo. Entre las lágrimas que estaban festejando a la mártir. Esa es la fe del pueblo iraquí. Esa es la grandeza del pueblo iraquí, del pueblo sirio y de esos pueblos perseguidos. Es la grandeza, la fuerza que Dios le da a sus hijos. Y por eso realmente les digo, ¿no? Estar allí, primero es como un honor, ¿no? Es un honor, o sea, es una gracia inmerecida servir a un pueblo mártir, ¿no? Pero segundo, ¿sí? Nos da una vergüenza. Porque ellos son tan superiores. Todavía no habéis llegado al derramamiento de sangre en la defensa de vuestra fe, dice San Pablo. Y es verdad, no hemos llegado. Pero ellos sí han llegado. Por eso es que a todos los invito a realmente rezar por ellos, a unirse a ellos, a sentir con ellos. Los invito a que visiten nuestra página de Facebook, Amigos de Irak, SOS Cristianos en Siria, dejar un mensaje de apoyo, compartir las noticias. No nos quedemos mudos. Una semana en los diarios argentinos salían noticias todos los días porque en África alguien mató un león. Una semana por matar un animal. Durante esa semana murieron decenas de cristianos en el mundo. ¿Y a quién le importó? No dejemos que eso pase.